Entonces, continuando con lo que es Segunda de Macabeos, vemos que pues continuaba lo que son los conflictos del rey Antíoco, el hijo del rey Antíoco Epífanes, y ahora era su hijo, ¿verdad? Sabemos que el rey Antíoco reconoció al final prácticamente de su muerte, en la cual estaba, pues casi podríamos decir que de alguna manera cayéndose la carne y pudriéndose en vida, reconoció que había cometido un error contra el pueblo de Yahweh. Vemos ahora que su hijo en Antíoco, pues también, a pesar de la muerte de su padre, continuó con esa situación contra el pueblo de Israel. A fuerzas era quitar la alianza del pueblo de Yahweh. Esa era su misión. Entrar lo que es la idolatría y que se perdiera la alianza con Adonai. Pero vemos nosotros en dos ocasiones en este libro cómo viene del cielo la ayuda y se manifiestan, pues podríamos decir, nos dice la escritura que son jinetes, ¿verdad? Que estos jinetes están visibles a ellos y de esta manera entorpecen a los dos eventos que hubo, dando la victoria a los macabeos. Pero también vemos nosotros que ellos, antes de todo, continuaban pidiéndole al Eterno la dirección, la guía, la victoria sobre sus enemigos, porque ellos no era que fueran unos rebeldes sin causa, sino simplemente se estaban defendiendo, así como David se defendía y mataba a miles, ¿verdad? Y estaba en el corazón de Yahweh, porque estos hombres fieles, siendo sacerdotes, tuvieron que tomar las armas, tuvieron que pelear en Shabbat para poder sobrevivir, porque si no, iban a ser exterminados. Entonces aquí vemos algo muy importante. Vemos que hay que ser obedientes a Yahweh, pero también tenemos que ver que no debemos ser religiosos, porque también nos dice la escritura que la religión mata, más el eruaj o el espíritu es aquel que vivifica. Entonces tomaron la decisión, si nosotros recordamos, tomaron la decisión Matatías, el padre de los 5 hijos de los macabeos. Ellos tomaron la decisión, ¿para qué? Para poderse defender de sus enemigos en Shabbat. Porque dijeron, si nosotros no nos defendemos en Shabbat, seremos exterminados. Porque el enemigo sabía que en Shabbat eran sensibles. En Shabbat podían ellos precisamente poder estar débiles en cierta manera porque no se iban a poder proteger. Entonces, por ello, nosotros, Baruch Hashem, porque el Eterno no quiere que nosotros seamos religiosos, sino que estemos en vida. Que tomemos la tercera respuesta, que es la respuesta de la vida. En esta respuesta de la vida, nosotros
vamos a tomar una decisión en la cual vamos a vencer en todas las formas. De esta manera, Adonai respalda a su pueblo y dice, sí, adelante, adelante, defiéndanse, aunque sea Shabbat. Entonces, Baruch Hashem, porque estas historias nos muestran eso, nos muestran que el Eterno no es religión, sino vida. Vida y da esa salvación tan maravillosa, esa victoria de una manera sobrenatural. Una y otra vez, varias veces lo hizo, lo mostró, lo confirmó. Y todos estos eventos para nosotros son algo que nos hace conocer al Eterno, que como bien dijo Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿verdad? Cuando le trajeron a esa mujer adúltera, ¿verdad? Sabemos nosotros que aquella mujer era su esposa y por ello precisamente se la traían a Él, porque en la usanza tendrían que, aquella mujer adúltera, tenían que llevarla al esposo, delante del esposo, y que el esposo tomara la piedra y fuera el que aventara la primera piedra. Después de él ya le podrían seguir todos los demás, pero nadie se le podía adelantar. Cuando sucede esta situación, vemos nosotros cómo Yeshua toma esa tercera respuesta, toma la respuesta de la vida. Preguntan, Rabí, a esta mujer la acabamos de encontrar en el pleno acto de adulterio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿La tenemos que apedrear? ¿O qué vamos a hacer con ella? Sabemos nosotros que esto es una prueba para Adonai, para Yeshua. ¿Por qué digo Adonai? Porque sabemos nosotros que Yeshua es Adonai. En él habita la plenitud de la deidad. Entonces, cuando nosotros vemos que el Eterno opta por la tercera respuesta, no se deja vencer y no cae en la trampa del juicio, del árbol del juicio, ¿verdad? Del conocimiento del bien o del mal, sino que Yeshua nos muestra cómo toma la respuesta del árbol de la vida, que es el mismo, Yeshua, HaMashiach. Por eso Adonai nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas se encuentra todo, todo. No tenemos que meternos a cosas aparte de la Torá para poder entender la Torá. En ella se encuentra todo, todo lo que nosotros necesitamos para poder conocer a nuestro león y de esta manera poder acercarnos cada vez más a esa vida, a esa manera de pensar que Adonai quiere que nosotros tengamos para poder ser precisamente vencedores. Caminar en este mundo en el cual nosotros somos extranjeros. Porque Yeshua nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son parte del mundo. Yo he vencido al mundo y por lo tanto, estando en Mashiach, nosotros también podemos vencer al mundo. Por eso, precisamente, nosotros requerimos continuar en él, inmersos en él, para poder así caminar sobre el bien y sobre el mal. Optar por comer del árbol de la vida y no tomar del árbol del bien y el mal, del árbol donde juzgamos
juzgamos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, sino que la vida, que es Mashiach, que está fuera de la religión, sea aquel que nos da la pauta para vivir esa vida plena que Adonai nos ha prometido. Entonces, continuando con esto, vemos nosotros, la ayuda viene del cielo. La ayuda que nosotros necesitamos, que tú y yo necesitamos, viene del cielo. Por ello, precisamente, Adonai nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Y el que toca, se le abre. Porque no podemos encontrar lo que el Eterno nos puede dar fuera de él. No hay nada en el mundo que nos pueda dar lo que Adonai nos puede dar. Esa plenitud, esa llenura de nuestro espíritu, ese propósito para continuar adelante, ese propósito para continuar teniéndolo todo y teniendo nada, que no desaparece, porque eso es añadidura a nuestro ser. No lo necesitamos, ni tener nada, ni tenerlo todo, porque somos plenos en Adonai y solamente Él nos puede dar esa plenitud. Vemos nosotros cuántos artistas, personas que son muy famosos, se han suicidado y lo tienen todo. Tienen una vida de comodidad, de lujo, de placer. Sin embargo, su vida está vacía. Entonces Él nos llena y nos dice cuál es el propósito. El gen principal de Yahweh está en nosotros. Y cuando nosotros lo tenemos a Él, ese gen se identifica con aquella raíz que viene de Yahweh. Y es por eso que nosotros podemos sentirnos que no nos hace falta nada, aunque nos falte todo. Es Adonai quien nos llena y que nos hace experimentar esa plenitud. Por ello, precisamente nosotros no debemos de jactarnos en lo que es el conocimiento, en la sabiduría, la poca sabiduría que podamos tener. No debemos de jactarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de Él está bajo los cielos. Si nosotros tenemos sabiduría, es porque el Eterno nos la ha dado. Si nosotros tenemos conocimiento, es porque Yahweh nos lo ha permitido tener. Ha abierto las puertas, ha dado las fuentes para que nosotros podamos alimentarnos y de esta manera poder crecer para Él, poderle conocer, saber quién es, poder ser esos siervos, esos amigos y esa novia de Él. Porque así como una pareja se conoce y va avanzando en esa intimidad, así nosotros podemos y vamos avanzando cada vez en esa intimidad con nuestro amado. Porque no podemos amar lo que no conocemos. Por ello nos dice Adonai, escudriñad las escrituras, porque allí viene todo. Entonces esas escrituras es la carta que el Eterno nos ha dejado. Aquella carta que ha trascendido a los tiempos, ha trascendido a los fuegos, porque sabemos que hubo mucho tiempo que quemaron hasta Biblias, ¿verdad? Pero ha trascendido. El Eterno la ha salvaguardado. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hoy tener una Biblia, una Torá a la mano y podamos leerla. Podamos experimentar el espíritu de santidad que solamente proviene de Él. Y es precisamente esa la razón por la cual nosotros debemos y estamos contentos por ello,
porque Adonai nos ha dado lo más preciado, que es su Torah. Aquello que nuestros hermanos en aquel tiempo tenían un templo y hacían sacrificios para poder tener esa relación con nuestro Elohim. Porque Mashiach todavía no hacía el sacrificio perfecto. Por ello, ellos necesitaban el templo para poder hacer sus sacrificios al Eterno y poder continuar en esa comunión. Ahora que Mashiach ha hecho ese sacrificio, ya no tenemos que ir al templo a hacer el sacrificio para tener comunión con Adonai. Ahora basta solamente con que nosotros podamos buscarlo, buscar su rostro, hablándole a él, buscándolo en su palabra, en esa carta que nos ha dejado para que podamos nosotros saber quién es él. Y a través de su creación, a través de la escritura que él nos ha dejado, a través del legado de toda la historia de su pueblo, podemos comprender y entender quién es Adonai. Y de esta manera podemos amarlo. Entonces, vemos nosotros, Yeshua es el secreto oculto, aquel secreto que los discípulos, todos los discípulos hicieron milagros. Tanto Mashiach hizo tantas obras maravillosas, portentosas, tanto también los discípulos lo hicieron, que nos dice la palabra que no cabrían los libros que llenarían toda la tierra de todas las obras que hizo Mashiach. Sus discípulos, por lo tanto, al ver toda esa vivencia, tener esa vivencia de vida que les estaba mostrando quién era Yeshua, entonces no podían más que tatuarse a Mashiach. No podían ellos más que tatuarse en su sangre, en sus venas, en su mente, quién era Yeshua HaMashiach y por qué iban ellos a vivir su vida hasta el final, inclusive dando su vida, muriendo por él, por esa causa. Entonces, por ello nosotros que estamos aquí, tenemos un tesoro muy grande, que es precisamente poder conocer a Yahweh a través de su palabra, a través de su creación. No tenemos tribulación. Bueno, sí tenemos tribulaciones, en ocasiones a veces fuertes, a veces pocas, a veces nada, pero no tenemos persecución. No tenemos la persecución que vivieron nuestros hermanos macabeos. No la tenemos. Es tiempo de aprovechar este tiempo valioso, porque el tiempo es algo que no podemos retroceder. El tiempo se va. Y cada día que pasa, se va un tiempo más. Por eso, Baruch Hashem, que estamos aquí, estamos aprovechando el tiempo. Estamos llenando nuestra alcusa, nuestro contenedor del Ruach HaKodesh, que es el que nos muestra precisamente quién es Adonai y nos muestra la sabiduría que viene de lo alto. Aquella sabiduría que no es la sabiduría del hombre, no es la sabiduría del mundo, es la sabiduría de lo alto que proviene de Yahweh. Aquella sabiduría que muchos sabios quisieran tener y no la tienen. Aquella sabiduría que solamente se les da a aquellos hombres que están en las arenas. Se le dijo al profeta, ¿verdad? Que iba a estar
de pie delante, de pie sobre las arenas. ¿Y por qué solamente a través de las arenas o estando en las arenas podemos tener la revelación de Adonai? Precisamente porque la promesa que el Eterno le dio a Abraham, le dijo que su descendencia iba a ser como las arenas, ¿verdad? Como las arenas del mar. Quiere decir que cuando nosotros estamos en la descendencia de Abraham, ¿quién es la descendencia de Abraham? Yeshua HaMashiach. Yeshua es la descendencia de Abraham. Precisamente por eso dijo Adonai, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Sabemos que nace Isaac y de Isaac empiezan a venir en lo que viene a ser Jacob, que se convierte en Israel. E Israel es el padre de las 12 tribus de Israel. Y estando precisamente en esa descendencia, ¿verdad? Nosotros se nos permite tener revelación. Por ello es muy importante que nosotros estemos en la descendencia de Abraham para poder tener la revelación, la sabiduría de lo alto, aquella sabiduría que no es intelectual, porque no es una sabiduría de conocimiento, porque el conocimiento solamente puede ser solamente conocimiento, pero sabiduría es conocimiento más temor de Yahweh. Cuando nosotros juntamos esos dos factores, entonces se convierte en sabiduría y será sabiduría que proviene de lo alto, que es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Él es la sabiduría de lo alto. Por eso, estando en Mashiach, podemos tener revelación. Sin Mashiach no tenemos revelación, solamente tenemos conocimiento. Por eso es importante. Nosotros veíamos, por ejemplo, ¿verdad? Acerca de que había división en lo que es en Corinto. En Corinto había divisiones. Y veíamos que Rab Shaul decía, bueno, me he estado dando cuenta que hay divisiones entre ustedes. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿verdad? Entonces, pero dice, bendito Adonai que yo no he bautizado a ustedes, sino solamente bauticé como a dos y a una familia que menciona allí. Pero ustedes no los he bautizado. Baruch Hashem, por eso, porque él no quería que se le hiciera como una pertenencia los que se hubieran bautizado con él. A él no le agradaba que se dijera que unos eran de Pablo y otros de Apolos, y etcétera. A él no le agradaba. ¿Por qué no le agradaba a Rab Shaul eso? Porque él era un siervo de Yahweh. Estaba lleno del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad, y por ello, por esa razón, él no podía sentirse con un ego de decir, estos son míos. No, sabía para quién servía. Sabía que él era un siervo, igual que todos, y que la obra no es suya, que la obra es de Yahweh. El que hizo el sacrificio fue Yeshua, y no Rab Shaul, y no Apolos, y no Cefas. Y ningún otro hermano o hermana que podamos nosotros decir, bueno, es que este hermano era muy grande, hermano. Podemos reconocerlo
admirar esa entrega de nuestros hermanos y hermanas, pero nunca decir que somos de ellos, porque somos propiedad de Yahweh. De esta manera, nosotros tenemos que buscar antes que la división, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar el ejat, el poder ser uno, porque al momento que estamos nosotros en esa división, lo perdemos todo. Cuando nosotros somos divididos, perdemos y caemos. Una casa no prevalecerá si es dividida. Entonces, por ello nosotros tenemos que mantenernos en la unidad, en el ejat. Adonai es uno y por lo tanto desea que su pueblo sea uno. ¿Para qué? Para que podamos ser hacer ese Mishkan en torno al nombre Kadosh, en torno a Yahweh. Aún nosotros en este momento estamos a la distancia. Eso no significa que no estemos en Ejat, porque en el Ruach HaKodesh nos hacemos uno. Estando a miles de kilómetros en otros países, somos uno solo delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh lo que hace es que acorta las distancias y derrumba las paredes. Estando en los lugares celestiales en Mashiach, así como este talit que tiene los listones azules, ¿verdad? Y nos muestra este talit que vemos y que portamos, la unidad, el ejat, con el cuerpo. Que Yeshua es los lugares celestiales. Estando en ese lugar que es Mashiach, todos somos ejat. Por eso es muy importante que nosotros no perdamos el piso y que podamos ser siempre, reconocer a nuestro Señor, a nuestro Adón, que lo podamos reconocer. Y de esta manera darle siempre su lugar, porque Adonai es celoso. Nadie puede jactarse, ni tampoco decir, este grupito es mío. No, porque así nos va con el Eterno. No podemos hacer eso. Tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros tomamos a un hermano o a una hermana en un papel y lo podemos sin darnos cuenta hacer un ídolo. Y eso al Eterno no le va a agradar. ¿Qué va a hacer Él? Lo va a quitar. Entonces, por ello es muy importante que nosotros le demos el lugar a cada quien que le corresponde. Adonai tiene su lugar y nadie se lo puede quitar. Y nadie podemos pretender tomar el lugar de Yahweh. Por eso esto es muy delicado. Es muy delicado y hay que verlo con mucha importancia. Podemos amar a nuestros hermanos, respetarlos, admirar su ministerio, admirar la sabiduría que el Eterno nos ha dado. Pero siempre hay que reconocer a quien ha dado todo, porque la fuente de esa sabiduría es Adonai y es aquel a quien nosotros tenemos que reconocerle. Entonces, bueno, una vez que nosotros nos estamos llenando de aquella sabiduría de origen divino, entonces podemos cambiar nuestros pensamientos. Al momento de que nosotros cambiamos nuestros pensamientos, empezamos nosotros a atesorar en nuestro corazón aquellos pensamientos y esos pensamientos se vuelven acciones. Por ello, precisamente, usamos lo que es el tefilín que portamos aquí en nuestra mente, que no es un adorno,
es algo, un accesorios que el Eterno nos mandó que usásemos para recordar precisamente sus mandamientos. ¿Para qué? Para que recordásemos que en nuestra mente debe de estar su palabra, su forma de vida de Yeshua, porque Él es la palabra, Yeshua es la palabra. Nosotros sabemos que aquí en el Tefilín está la Torah. Aquí en el Tefilín de la mano también está la Torah. ¿Qué nos está recordando? Que en nuestra mente debe estar aquella Torah. ¿Para qué? Para que pueda cambiar nuestros pensamientos y de esta manera podamos tener la mente de Mashiach. Asimismo, también lo que es en la mano nos habla acerca de que nuestras obras que estén conectadas con el corazón, ¿verdad? Porque del corazón provienen las acciones. Tenemos que guardar nuestro corazón. De todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, de esta manera, cuando nosotros guardamos nuestro corazón, primero nuestra mente y llega a nuestro corazón, al momento de llegar a nuestro corazón, llegará a nuestras obras. Y las obras que hacemos, entonces serán obras que el Eterno desea que nosotros hagamos. Obras que van a darle gloria a Él y no se la van a quitar, sino le van a dar gloria, gloria a su nombre. Entonces, por ello, Baruch Hashem, bendito Adonai, porque Él provee lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros reconocemos quién es Adonai, y podemos, al momento de conocerle, al momento de palparle en nuestra vida, no haciendo religión, sino siendo vivientes, vivientes en Mashiach, caminando sobre el bien y sobre el mal, no comiendo del árbol del conocimiento, del bien y el mal, del juicio, sino caminando sobre la vida que es Mashiach, haciendo o accionando en la tercera respuesta, que es la vida. De esta manera, Adonai nos está preparando cada vez más para poder llegar a ser esos santos vencedores. Porque los santos vencedores son aquellos que caminan sobre el bien y sobre el mal, como Yeshua lo hizo. Yeshua caminó sobre el bien y sobre el mal. No se hizo ni a la derecha ni a la izquierda. Él era la vida. Y por eso aquellos fariseos, aquellos religiosos, al ver a Mashiach, chocaron contra él porque ellos eran religión y no eran vida. Por eso él sanaba enfermos en Shabbat y se molestaban porque eran religiosos completamente. Pero Yeshua nos muestra que él no es religión. Él es vida y vida abundante. Por ello, continuemos escudriñando las escrituras, en las arenas, en la descendencia de Abraham, inmersos en Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem.